Gracias, Janet. Una vez que se ha realizado en la primera etapa el diagnóstico de análisis de contexto externo e interno, se ha definido lo que es el objetivo formativo en base a la finalidad del norte que va a tener la carrera en función a las demandas profesionales. Nosotros, en base a las orientaciones de la fundamentación curricular, me refiero a la fundamentación pedagógica, la fundamentación sociocultural, la fundamentación científico-tecnológica, si es que lo asume el equipo de gestión y la carrera, pensamos en qué tipo de profesional nosotros queremos ahora formar. Y si bien hemos señalado y asumido en el fundamento pedagógico lo que es el perfil por competencias o el enfoque de competencias, eso se va a hacer realidad de manera concreta cuando redactemos el perfil profesional que ahora vamos a abordar. En este sentido, el propósito de esta sesión es reflexionar y definir el perfil profesional, su significado e importancia en el rediseño curricular de la carrera como en la práctica curricular cotidiana. Asimismo, aportar orientaciones prácticas para la redacción de los acápites, en este caso perfil profesional, y consecuentemente la práctica profesional en el documento del rediseño curricular. ¿Qué es el perfil profesional? En realidad nosotros entendemos como una descripción de las características que se requieren del profesional para responder a los problemas de la práctica social de la profesión. Ustedes bien saben que en el diagnóstico de contexto externo, en lo que es la dimensión de caracterización de la práctica profesional, ahí hemos identificado las actividades y funciones decadentes, dominantes, emergentes, y en función a eso nosotros tenemos que abordar ahora cuál va a ser la característica, cuál va a ser la identidad del profesional en función a esas demandas, ya que hemos recuperado del estudio de la oferta y la demanda en análisis de contexto externo. En ese sentido, si ustedes asumen, como les decía, la FBC, la formación basada en competencias, no tendrían que este perfil expresar en esos términos, ¿ya? De manera que los desempeños que evidencien las competencias en el ejercicio profesional caractericen su actuación de este profesional graduado, ¿no?, en la carrera. ¿Cuáles son los referentes del perfil? Los referentes principales del perfil son, como les decía, el componente social, ya el análisis de contexto, el estudio que se ha realizado de la práctica profesional previamente, el estudio de los avances científico-tecnológicos a nivel disciplinar, o sea, todas las profesiones en este momento que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial, de manera muy dinámica, ha ido evolucionando, ha ido desarrollando en base a los avances científico-tecnológicos, y es lo más necesario por eso hacer este análisis, ¿no?, disciplinar, y también el análisis, o mejor dicho, el referente institucional, donde nosotros pues no nos movemos solos, no gestionamos solos al margen o como una isla la carrera. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta el plan estratégico institucional, tenemos que tomar en cuenta el estatuto, tenemos que tomar en cuenta las políticas que va asumiendo la Dirección de Planificación Académica a través de lo que es su brazo operativo, el DDC en este caso, ¿no? Entonces, hay un referente institucional importante que debemos tomar en cuenta a la hora de plantear el perfil profesional. ¿Cuáles son las funciones claves del perfil profesional? O sea, ¿por qué redactamos el perfil profesional? Uno, porque tenemos que caracterizar y dar identidad al profesional de una carrera, en este caso de diseño gráfico. ¿Cuál va a ser la identidad del profesional en relación a otros profesionales que seguramente se forman en el marco del sistema universitario o bien a nivel de las universidades latinoamericanas, podría ser, ¿no? Dos, porque va a delimitar más adelante la práctica profesional, nos ayuda a eso, ¿no? Tres, orienta la organización de la estructura curricular. Si nosotros aquí en el perfil
Definimos las áreas, sus nudos problematizadores, las asignaturas, etcétera, etcétera. Todo eso se concretiza en lo que es la estructura curricular. Y 4, que nos ofrece información a la comunidad en general sobre lo que sabe hacer el profesional. Respecto a lo que es la identidad del profesional, como les decía, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es describir los rasgos que caracterizarán al profesional de una carrera de la UMS y que lo diferenciarán de los otros profesionales formados en otras universidades. Por ejemplo, ¿no? El psicólogo formado en la universidad se caracteriza por que la práctica de su profesión, ¿no?, lo asume con sensibilidad y compromiso social, por ejemplo, ¿no?, que el compromiso con su desarrollo profesional y actualización permanente. Y también este psicólogo, ¿no?, asume en su ejercicio profesional una reflexión constante, ¿no?, en y sobre su práctica como vía para mejorar de manera constante la misma, ¿no? También cuando nosotros redactamos el perfil profesional, ya en este caso si va a ser convencional o tradicional, ¿no?, también tiene que identificar en este caso las áreas, identificar, describir y diferenciar las áreas de formación disciplinar que posibilitan el desarrollo y dominio de funciones y tareas comunes de la práctica, ¿no? O sea, dentro de cada área hay ciertas funciones y actividades que van a caracterizar a este profesional. Por ejemplo, en mi carrera en Ciencias de la Educación, nosotros hemos identificado 3 áreas, ¿no?, que en este momento actual son prácticas emergentes y también dominantes, ¿no? Por ejemplo, el área pedagógica y gestión educativa, el área de educación intra e intercultural y comunitaria y diversa, y el área de orientación educativa y psicopedagogía. Seguimos con el perfil convencional. También en este perfil, si asumimos, pues se tienen que delimitar conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño profesional. Es decir, detallarlos de manera prioritaria, ¿no?, para el desempeño de acuerdo a esas áreas que estamos indicando previamente, descritas en el punto anterior. Por ejemplo, ¿no?, en historia, que han asumido este tipo de perfil que es convencional, ellos han establecido el área de historia latinoamericana y boliviana. En ese sentido han definido algunas actividades o tareas o funciones también podrían ser, como por ejemplo, ¿no?, análisis de los diferentes temas, procesos y fuentes históricas de Bolivia y América Latina a la luz de la historiografía y de los teóricos del pensamiento historiográfico y de las ciencias sociales. Otra función u otra actividad podría ser la formulación y ejecución de proyectos de investigación histórica acerca de América Latina y Bolivia, desde una perspectiva crítica, analítica y transdisciplinar. Entonces, eso sería en cuanto a lo que es el perfil profesional convencional. Ahora, si nosotros como cadena, como equipo de gestión, asumimos lo que es el enfoque de formación basada en competencias, de la misma manera, iniciamos de lo que es el establecimiento de la identidad del profesional, describimos los rasgos que caracterizarán al profesional y redactamos de esa manera, ¿no? Lo mismo que el anterior. También identificamos las áreas del desarrollo profesional, donde describimos y diferenciamos las áreas en las que se van a aglutinar las funciones, tareas y desempeños comunes de la práctica profesional. También, por otro lado, se toma en cuenta el tema de analizar la pertinencia de estas áreas ya existentes, actualizándolas si es necesario, ¿no? Como les decía, en mi carrera hay esas 3 áreas y si el equipo de gestión pues va a analizar si realmente esas áreas son emergentes, decadentes, dominantes para poder priorizar y redactar en el perfil. Una vez que tengamos establecidas las áreas, nosotros identificamos de manera muy específica ya las situaciones problemáticas extractadas del diagnóstico de la carrera que hicimos en el análisis de contexto externo, ¿no?, que van a aparecer en cada área de desarrollo profesional, de manera que a partir de estas situaciones problemáticas se definan los nodos problematizadores. Estamos entendiendo como nodo problematizador a un conjunto de problemas y actividades generales articulados entre sí que están relacionados con un determinado quehacer
en el entorno profesional, donde se interroga continuamente la realidad para vincular desde tal interrogación el proceso formativo. El enfoque de competencias está muy ligado ya a desarrollar ciertas competencias en el estudiante para que éste pueda desempeñar de manera muy pertinente, ya en base a la identificación de situaciones problemáticas, dar solución a estas situaciones problemáticas. Ya entonces, esta solución, si el profesional es competente, pues lo va a saber resolver en el entendido de que una competencia va a ser desempeñada en función a esos tres saberes, ¿no? El saber conocer, el saber hacer y el saber ser, ¿no? La integración de estos tres saberes en la solución de una problemática es competencia. Si no se integra esos tres saberes, no es competencia, seguiríamos hablando de manera parcializada lo que es el objetivo, ¿no? O la función simplemente, ¿no? Entonces, también, además de identificar nuevos problematizadores que están orientados a lo que es dar solución a situaciones problemáticas desde lo que es la disciplina como tal, también se pueden identificar nuevos problematizadores transversales, ¿no? Eso tiene que ver, más adelante vamos a tocar esto, con las competencias generales, ¿no? Que en realidad son nudos que se inscriben en un área particular, sino que requieren como respuesta a la formación de competencias transversales a las áreas de desarrollo profesional, que también tiene que ver con esto, con la interdisciplina, la transdisciplinaridad, que está ligado también a otras profesiones, ¿no? Una vez que tenemos entonces identificado las áreas, que son la solución a los problemas generales de lo que es la profesión, identificamos nudos problematizadores que es de manera mucho más específica para luego plantear las soluciones a través de las competencias. El desarrollo de competencias tanto específicas genéricas implica lo siguiente, ¿no? Formular competencias específicas de área y competencias genéricas que configuran el perfil académico profesional. Estas deberán dar respuesta a cada uno de los nudos problematizadores. Reitero, ¿no? Que se detectaron en las áreas de desarrollo profesional. ¿Cómo se redacta una competencia? En general, la mayoría de los autores, ¿no? La redacción de una competencia está configurado por 4 elementos fundamentales, ¿no? Que es el objeto, que indica objeto o situaciones sobre las que recae la acción, presidida por un verbo, ¿no? De desempeño, donde se va a evidenciar un desempeño profesional. Se utiliza un solo verbo que va a ser recomendable, ¿no? Es recomendable no usar 2, por ejemplo. Otros, inclusive he visto planes globales que tienen 3, hasta 3 verbos, pero lo más recomendable es que se utilice solamente uno, conjugado en presente de modo indicativo. Luego está el objeto, como les decía, que donde se precisa lo que la persona sabe hacer. Está la finalidad, ¿no? Que indica para qué se actúa, que está relacionado con la respuesta a un problema, tarea, función o proceso de la práctica profesional. Y la condición de referencia, que expresa la condición, ¿no? Que debe cumplir la actuación para considerarse idónea, pertinente, ¿no? De calidad, ¿no? En realidad es un referente para evaluar y debe evitarse la descripción detallada de este elemento, ¿no? De condición de referencia. O sea, la redacción de una competencia tiene que ser muy precisa, muy clara, ¿no? Para luego plantear más adelante las evidencias, los criterios de desempeño, ¿no? Aquí hay un ejemplo que hemos puesto para que ustedes comprendan mejor la redacción y miren cómo es la diferencia con un objetivo, ¿no? Por ejemplo, verbo de desempeño sería fórmula, ¿no? El objeto sería proyectos de investigación, es donde recae la acción del estudiante, ¿no? Luego va a desarrollar ciertas competencias para que pueda formular este proyecto de investigación, la finalidad para resolver problemas relevantes del contexto, y la condición de referencia o calidad sería en el marco del compromiso ético, el trabajo en equipo y una determinada metodología de realización de proyectos, ¿no? Entonces se dan cuenta aquí, ¿no? Estamos considerando estos 4 elementos, como les decía,
para redactar la competencia específica y la competencia general. Aquí también hay otro ejemplo, que es del área de gestión pública del turismo. Ustedes ahí les vamos a pasar esas diapositivas y ustedes van a ver que están los 4 elementos. Entonces, una vez que nosotros tengamos claro el tema de cómo redactar la competencia en función al nudo problematizador y el área, realizamos nuestro mapa de competencia, ¿no?, para poder organizar nuestro perfil y concretizarlo de manera mucho más práctica en lo que es la malla curricular y el plan global de asignatura o de unidad de formación, ¿no? También es muy necesario que validemos el perfil, ¿no? Validemos de manera, se podría decir, participativa, ¿no?, con la participación, en este caso, de expertos y de una mesa multisectorial donde estén representados los diferentes estamentos que hay aquí en la universidad, ¿no?, como son las autoridades, son los docentes, los estudiantes, inclusive personal administrativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, inclusive podemos invitar también al colegio de profesionales, a expertos, a diferentes representantes de grupos sociales, siempre y cuando esto esté consensuado en lo que es el equipo y también esté aprobado en consejo de carrera, ¿no? Porque muchas veces involucramos a a sectores sociales y pues pueden hacer líos aquí en la universidad, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado con este tema de la validación del perfil, ¿no? Pero sí es interesante de que nosotros tengamos una mirada externa de otros expertos, especialistas, docentes, qué sé yo, para que podamos validar nuestro perfil. Bueno, hasta ahí sería lo que es el perfil profesional. No sé si tienen aquí alguna pregunta, alguna reacción para que nos ayude un poco más a orientar esta parte. De todas maneras, cuando ya estén elaborando el rediseño curricular, pues vamos a volver nuevamente a retroalimentar y a generar más aclaraciones, ¿no?, para que ustedes puedan de mejor manera elaborar esta parte. Todo está claro, dice don Miguel Alejandro Flores, gracias. Yo no tengo preguntas, Mabelita. Listo, gracias, don Francisco Cortés, don Omar, Miguel, Daniela, Pacheco, Gabriela. Ok, gracias. Todo claro de mi parte también, muchas gracias. Todo claro, gracias. Ya, a la hora de elaborar el perfil, esperemos que esté claro. Y no se olviden, de todas maneras, vamos a pasar esta presentación al director de carrera. Bueno, permiso, ha sido un gusto y les dejo con la licenciada Janet Vidaurre para que aborde el tema de la práctica profesional. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Muy buenos días. Empezamos con bueno, en realidad continuamos con el tema. Por favor, necesito que me validen si toda la información está pasándose por la camarita. Sonido, ¿todo está bien? Sí, sí, perfecto. Ok, continuamos entonces. A ver, vamos a hablar de la práctica profesional, que en realidad es el vínculo, ¿no?, que tiene después de un componente que es sumamente importante cuando ya se hace la definición del perfil profesional. Entonces, en esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es un poco cómo se va vinculando la información para llegar ya a definir lo que es la práctica profesional en nuestro rediseño curricular. Por ejemplo, las bases de información que necesitamos tener tienen que ver con el diagnóstico, el contexto externo sobre todo, ¿no? Entonces, acá en el contexto externo seguramente van a salir las dificultades,
los vacíos que ahorita está teniendo la carrera en términos de ya sea de formación de conocimientos, habilidades o algunas destrezas. Una vez que ya se ha tenido la información del diagnóstico, planteamos las finalidades, ¿no? Que es lo que la anterior vez hemos visto como los pilares que van a ir marcando lo que es la unidad académica, en este caso la carrera de diseño gráfico, para luego ya armar nuestro perfil profesional en respuesta a este contexto y posteriormente definir lo que es la práctica profesional, sus campos y funciones, es decir, dónde y qué es lo que necesitamos tener como profesionales y dónde nos vamos a desempeñar, ¿no? Entonces, esa es una especie de síntesis que nos ayuda un poquito a vincular estos componentes curriculares. En ese sentido, lo que define la práctica profesional es básicamente como un referente que orienta el recorrido y reafirma los fines y objetivos formativos de una carrera. Entonces, la práctica profesional y el plan de estudios van a estar estrechamente vinculados y determinados por una relación de causa-efecto. ¿Y por qué se dice esto? En realidad es que en la medida de que nuestro plan de estudios esté actualizado, esté respondiendo a lo que son las necesidades y demandas y al mismo avance disciplinar que ha tenido la carrera, es cuando nosotros vamos a poder lanzar profesionales al medio que puedan responder justamente a estas necesidades, ¿no? Que puedan ser capaces de resolver los problemas, resolver las dificultades, plantear las soluciones. Entonces, obviamente, por eso es la relación del causa-efecto. La definición de la práctica profesional también está vinculada con el espacio en donde los estudiantes van a poder exhibir todo lo que han aprendido, ¿no? En términos de capacidades o desempeños o competencias, como ustedes lo quieran llamar. Y va a poder plasmar todo lo que él ha aprendido, ¿no? Entonces, es sumamente importante que en este rediseño curricular todos los elementos o todos los conocimientos, habilidades y destrezas que van a ser actualizados, obviamente se van a plasmar ya en un desempeño profesional, ¿no? Ahora bien, el tema de la práctica profesional también va a ser factible, lo que es el vínculo o el enlace de la universidad con la sociedad, ¿no? Porque justamente se va a constituir en el primer paso del titulado del profesional hacia el mercado laboral, ¿no? En este proceso de rediseño curricular también es importante que en esta parte de la práctica profesional pueda revisarse la información referida a lo que es la caracterización de la práctica. Si recuerdan bien, en el diagnóstico interno se retoma un poco el análisis que se hace para definir ciertas prácticas. Por ejemplo, nosotros lo hemos ido organizando en prácticas decadentes, entendidas estas como funciones, ¿no? Funciones que se desarrollan con menor frecuencia en nuestro desempeño profesional. Las prácticas dominantes, funciones que se desarrollan con mayor frecuencia en nuestra práctica profesional. Y las prácticas emergentes, como aquellas funciones que surgen a partir de nuevas demandas, ¿no? Demandas, obviamente, que están definidas en el contexto, las necesidades también de formación, los avances científicos y tecnológicos que ha ido teniendo a lo largo la carrera para poder ir viendo nuevos espacios, sobre todo, y nuevas prácticas profesionales. Una vez que se define lo que son las prácticas o la caracterización de la práctica profesional, necesitamos organizar nuestro currículo y para eso nosotros tratamos de plantearles el tema de los campos de desempeño profesional, ¿no? Y estos están entendidos como una categoría que va a organizar el área disciplinar de nuestra profesión, ¿no? Va a definir la división y organización del trabajo para el desempeño profesional, sobre todo tomando el marco de los límites y alcances de nuestra propia disciplina, ¿no? Esto con la finalidad de no contraponer funciones entre
entre áreas disciplinares afines, ¿no? Acá les muestro un ejemplo en la que, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Civil define sus campos, y estos pueden ser, por ejemplo, estructuras, viabilidad, hidráulica, sanitaria, geotecnia, y en función de esta organización ellos van planteando o proponiendo ya sus asignaturas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la carrera de psicología, que tienen 3 campos de desempeño que están definidas como el campo de la clínica, lo social y lo educativo. Entonces, más o menos en esta idea habrá que repensar lo que Mabel anteriormente les decía, que si sus campos ahorita de acción o de desempeño profesional actualmente están siendo pertinentes, ¿no?, a este cambio de contexto. Por otro lado, una vez definido lo que son los campos de desempeño profesional, es importante poderlos describir, ¿no? ¿A qué hace referencia cada campo profesional o cada campo de desempeño profesional? Una vez definido esto y descrito, lo que nosotros les pedimos es que puedan establecer las funciones específicas para cada campo profesional, ¿no? Eso es sumamente importante. Definido ya los campos y funciones, lo que necesitamos ver también es ver cuáles son los espacios donde el profesional se va a desempeñar, ¿no? Entonces están entendidos como los lugares en los que el profesional puede desempeñar sus funciones. Para el rediseño curricular también nosotros les pedimos que en este apartado puedan presentar un listado de todas aquellas instituciones públicas y privadas, así incluso con los espacios de emprendimiento que ahora se están formándose o están proponiéndose, qué espacios de emprendimiento también tuviera la carrera, ¿no? Y para ello, lo que nosotros recomendamos es que en este acápite se desarrolle con base en la información cuantitativa que se ha ido actualizando y se ha ido recabando en lo que es el análisis del contexto externo y contexto interno, ¿no? Esta información va a ser sumamente valiosa para poder ya plantear, ¿no?, los nuevos espacios, los nuevos campos, las nuevas funciones de este profesional. Bueno, acá les muestro un ejemplo que más o menos nos hemos tratado de rescatar de la carrera de arquitectura. Acá sale en el diagnóstico externo, por ejemplo, la insuficiente capacidad interdisciplinaria crítica creativa en el diseño y comunicación de proyectos arquitectónicos para dar soluciones a las necesidades de habitabilidad del conjunto social de género, generacional, etc. Una vez que se ha recabado este diagnóstico, ha salido esta dificultad, lo que se hace es definir el perfil profesional, ¿no? Y acá, por ejemplo, ellos han definido que en su perfil el estudiante va a ser capaz de diseñar y comunicar proyectos arquitectónicos, dando respuestas a las necesidades de habitabilidad del conjunto social de género, generacional, etc. Y su campo de esta va a ser el diseño de proyectos, ¿no? Una vez definido este campo, las funciones que van a plantear en este caso es que el profesional va a ser capaz de diseñar proyectos arquitectónicos destinados a satisfacer necesidades de habitabilidad del conjunto social de género, generacional, multiculturalidad y diversidad, aplicando el marco legal, ¿no? Tiene toda la base de contenido en este caso. Y las áreas o espacios de desempeño profesional, en todo caso, van a estar definidas como en unas empresas constructoras, una industria de construcción o unas ONGs. Más o menos, digamos, sería un poco el vínculo, cómo se va a ir construyendo estos componentes curriculares dentro de lo que es el rediseño curricular. Y por último tenemos el tema de una imagen que me gustaría compartirla porque es justamente sujeta de varias interpretaciones, de varios comentarios, donde nos hace pensar que a veces el plan de estudios que nosotros tenemos en nuestras carreras y que los contenidos, las habilidades, las destrezas que podemos impartir a nuestros estudiantes
demuestran que nuestras prácticas profesionales son sumamente, digámoslo así, fáciles, entre comillas, ¿no? Y que una vez que el profesional ya sale a la vida laboral y se va desempeñando como profesional, se da cuenta que no, ¿no? Que hay bastante adversidad al respecto y que, bueno, pues habrá que pensar si realmente nosotros estamos preparando profesionales que puedan responder al medio con todo lo que significa la vida laboral, ¿no? Con todas las dificultades y adversidades que se puedan ir presentando. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta al respecto, ¿qué les ha parecido? Sobre todo la última imagen, si realmente estamos formando nosotros a los estudiantes para salir a una vida de color de rosa o realmente ir viendo de enfrentar algunos problemas, ¿no? Y sobre todo en este contexto que ya está un poco más complejo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario tal vez? Francisco. Gracias. Sí, no, o sea, un poco comentar que, claro, el contexto ha cambiado, ¿no? Entonces, justo estos últimos años. Entonces, seguramente eso nos va a afectar harto cuando hagamos este trabajo, ¿no? Sí, sobre todo en algunas áreas, ¿no? Si se ponen a pensar en el área de ustedes, el tema de la tecnología va avanzando sumamente rápido, ¿no? Entonces, la responsabilidad que llevan como diseñadores gráficos de mostrar imágenes, de poder plasmar imágenes que tengan contenido, digamos, obviamente hace que su disciplina constantemente vaya yendo cambiando, ¿no? Las mismas prácticas, sobre todo emergentes ahora, que seguramente va a salir desde su análisis de contexto, va a hacer que se reconfigure nuevamente, seguramente su disciplina. Sí, sí, y además el mismo hecho de cómo damos las clases, ¿no? O sea, dentro de todo este tiempo ha habido mucha clase en la que tanto estudiante como docente estábamos conectados a un dispositivo. En el mejor de los escenarios era una computadora en la que podían hacer las cosas que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Eh, Correcto. y eso, de hecho, igual va a cambiar mucho cómo se lleva adelante. Así es. Bueno, solamente recomendarles que ya en el momento de la elaboración de este rediseño curricular, no perdamos de vista, ¿no? Este vínculo que se hace en cada componente curricular, si han podido ver hasta el momento, es como un rompecabezas, ¿no? Pero un rompecabezas que tiene que estar vinculado cada componente. Entonces, hemos estado viendo estas últimas veces, ya sea en diseños de programas o en rediseños de programas, que se están perdiendo mucho en el tema del análisis del contexto, ¿no? Están poniendo tanta información que se pierde este vínculo. Entonces, tal vez recomendarles que la información que se vaya a trabajar sea la que realmente requiera y la que aporte en términos de su carrera, ¿no? De su área disciplinar. Bueno, eso Sí, sin duda. básicamente es una recomendación, ¿no? No sé si cerramos la sesión o hay alguna pregunta más. Creo que nada, ¿no? No, queda claro. Igual me imagino que las dudas van a surgir cuando estemos implementando, así que Sí, seguramente que sí, ¿no? Ahorita lo que sí les recomendamos es el tema de ver un poco el análisis de la práctica, sobre todo de prácticas emergentes, ¿no? Que son las que se están constituyendo en lo que va a ser el rediseño. claro. Y tal vez ir viendo, identificando también lo que son las prácticas ya decadentes para hacer un cruce con las asignaturas que se les está presentando, ¿no? Obviamente cada asignatura va a aportar justamente a que en nuestra práctica profesional podamos nosotros vincular este tema. Entonces sería importante que hagan un listadito donde ya se definan las prácticas decadentes
y vayan relacionando con qué asignaturas más o menos son las que estarían, digamos, por decirlo así, obsoletas, ¿no? Y que obviamente requieren de ser reformuladas, ya sea en contenido, en denominación, ¿no? En ponerle más énfasis tal vez a la práctica más que a la teórica. Entonces todo eso ya, obviamente, seguramente ya en la estructura también lo vamos a ir viendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues mil gracias por su tiempo y yo les voy a pasar a este mismo grupo. Sí, por favor, la presentación. La presentación del día de hoy, ¿no? Gracias. Y nos vemos el jueves. El jueves nos vemos con estructura curricular y la administración de la propuesta, que ya sería la final. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Gracias además, por darse el tiempo de asistir. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Jueves.